No, su audio no está desactivado ni se ha malogrado su dispositivo. Lo que acaba de ver y lo que acaba de no escuchar es la realidad que pasan personas con discapacidad auditiva en Perú y en el mundo cada día. Tengo el placer de presentar al Grupo 4 con el proyecto Dilo Enseñas, integrado por Coriñaupa Ugarte Francesca, Ortega Armey Álvaro, Freire Parrilla Edson, Álvarez Parado Daisy, Espinosa Ramos Giovanna. Buenas tardes, profesor, compañeros. Somos el Grupo 4 y nuestro proyecto es Dilo Enseñas. Los aspectos generales del proyecto, como la evaluación objetiva, es primero, ¿no? ¿Dónde se va a realizar? Lo vamos a realizar siempre en los colegios para poder darles esas oportunidades de desarrollo a las personas con discapacidad auditiva y puedan también tener oportunidades para poder desenvolverse en una vida, en una sociedad mucho más justa para ellos, ¿no? Para que tengan mejores oportunidades. El por qué, bueno, el proyecto surge como una respuesta a la discriminación, a la falta de oportunidades que enfrentan las personas con discapacidad auditiva en nuestra sociedad peruana. El objetivo principal es combatir esta discriminación y promover la inclusión de estas personas, garantizando así el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de sus capacidades. La finalidad del proyecto es promover la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad auditiva que se encuentran en los colegios. En cuanto al planteamiento del problema, el presente proyecto de investigación está centrado en la discapacidad auditiva, la misma que ha sido definida por el Ministerio de Educación como la disminución en la capacidad para oír, para entender y para escuchar, sobre todo los sonidos del lenguaje hablado, con la misma habilidad con que lo realiza una persona sin deficiencia auditiva. A raíz de este proyecto y a raíz de que conocemos con exactitud la definición de esta discapacidad, podemos afirmar que una persona que padece de discapacidad auditiva tiene varias limitantes, tanto en su desarrollo social como cognitivo, generando una invisibilidad en la sociedad. Con respecto a los derechos afectados, hemos logrado identificar a lo largo de este proyecto diversos, como por ejemplo el derecho a obtener un empleo digno, de vivir en la sociedad de manera independiente, es decir, poder desplazarse por las calles del Perú solo, sin ayuda, asimismo a disfrutar de una protección tanto social como judicial y su fácil acceso a esta última. Con respecto a las barreras que el proyecto pretende eliminar, en realidad nuestro proyecto se centrará básicamente en las barreras que presentan estas personas con deficiencia auditiva al momento de comunicarse, y es así que planteamos brindar talleres en centros educativos o charlas donde podemos concientizar a los alumnos sobre la importancia del lenguaje de señas, que es un lenguaje en realidad inclusivo, pues le estás dando importancia a una persona que padece de deficiencia auditiva y que suele muchas veces ser marginada. Entonces estaremos dando material informativo, mucha concientización a través de redes sociales y sobre todo enseñar este lenguaje de señas que nos ayuda a facilitar la comunicación entre las personas con discapacidad auditiva y personas que no padecen de esta discapacidad. En cuanto a las organizaciones que trabajan en el mismo objetivo, tenemos al CONAVI, a la Defensoría del Pueblo, al CONADIS, a las Defensorías del Niño y del Adolescente, al SODIS, y bueno, sobre proyectos similares tenemos Centraliados, Oír para Crecer y SODIS nuevamente, que todos estos en conjunto promueven el ejercicio del derecho a la participación que tienen estas personas con discapacidad auditiva, pues necesitan estas herramientas para participar dentro de nuestra sociedad sin ser excluidos o marginados. Ahora vayamos a hablar acerca de los objetivos del proyecto. Como objetivo general,
tenemos el de promover la inclusión de las personas con discapacidad auditiva a través del proyecto Dilo con Señas. Tenemos este gran objetivo de nuestro proyecto para sentir y hacer ver a la población de que estas personas no merecen ser discriminadas y al contrario, merecen tener una mejor inclusión e integración social. Por eso es el proyecto Dilo con Señas. Por ende, tenemos objetivos específicos, los cuales van a ser identificar los factores sociales que dificultan el desenvolvimiento de las personas con discapacidad auditiva en el campo social y personal. Con esto vamos a tener que buscar a través de este proyecto. Uno de nuestros objetivos será buscar el motivo o la razón de por qué estas personas les dificultan un montón el desenvolverse mucho con las personas con discapacidad auditiva y por qué estas tienen este percance y por qué actúan de esa manera con estas personas. Y lo que queremos enseñar la solución, en qué manera poder brindarles apoyo a estas personas con discapacidad auditiva, en que no se sientan solas y ni menos aún, como uno diría, se sientan menos o se sientan agrupadas de una manera muy aparte. Entonces, lo que queremos como un objetivo es que estas personas se desarrollen de manera normal en el campo social y personal. Ahora, como segundo objetivo específico tenemos el de sensibilizar a la población sobre la discapacidad auditiva y sobre las barreras para el ejercicio de sus mismos derechos. Como sabemos, todas las personas tienen derechos, entonces a veces estas personas no tienen derechos porque tienen esta discapacidad auditiva y las personas comienzan a discriminarlos. Entonces nosotros tenemos como punto central y en esta investigación el que tenemos que sensibilizar a los docentes y padres de familia que serán desde su casa y desde los centros educativos podrán apoyarnos a que estas personas no se sientan discriminadas y que al contrario tengan un mayor apoyo y una mayor integración social para que se puedan desarrollar tanto en su campo social como en su campo educativo. Ahora, junto con esto tenemos el de promover en los estudiantes actitudes positivas hacia las personas con discapacidad auditiva. Esto va de la mano con el que hablamos de sensibilizar a la población, ya que vamos a tener que promover actitudes positivas como el desarrollar actividades dentro de los centros educativos con los mismos estudiantes en que fomenten que aprendan señas, que aprendan actividades deportivas conjuntas y descubran alguna habilidad en común con estas personas con discapacidad para que estas personas se sientan que son parte del grupo de estudiantes y que no se sientan en un grupo muy aparte, sino que para que vean que todos somos humanos y tenemos los mismos derechos. Ahora, como último objetivo específico, tenemos el de plantear medidas que puedan favorecer a las personas con discapacidad auditiva. Esto lo vamos a poder observar cuando nosotros, para lograr este objetivo, realicemos talleres que permitan aprender nuevas señas, nueva manera de interacción con otras personas, o también se realicen actividades conjuntas dentro de estos centros educativos como actividades deportivas, actividades sociales, actividades culturales que permitan conocer más acerca de estas personas y que estas personas también conozcan acerca más sobre lo que son capaces de hacer y que son iguales a nosotros y que no se sientan discriminadas y que pertenezcan. Descripción del proyecto, líneas de acción y actividades. Se elaboran estadísticas de cuántas personas tienen discapacidad auditiva, así como también cuántas personas no estudian o trabajan por ser discriminados. También se generarán charlas informando sobre qué es la discapacidad auditiva, cómo y por qué se genera, la importancia de la inclusión social y cómo se puede ayudar. A su vez, también se genera la publicidad, en informar por medios digitales sobre la discapacidad auditiva e inclusión social. Asimismo, se brindará orientación médica y orientación jurídica. Orientación médica para aquellos que poseen parcial o totalmente la pérdida auditiva y para aquellos que deseen tomar medidas de precaución o tengan alguna duda de corte médico. Judicial para aquellos que desconozcan de sus derechos como el derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación, derecho a la igualdad ante la ley, entre otras, y sobre los retos que enfrentan las personas con discapacidad auditiva ante la ley y la sociedad. Ahora, en cuanto a las líneas de acción y actividades de los centros educativos separados por niveles, es decir, inicial, primaria y secundaria,
Se les proyectará a los alumnos películas, documentales, series y juegos en los cuales se den a conocer las grandes capacidades de las personas con discapacidad auditiva para que así, con la ayuda del docente, puedan llegar a comprender el mensaje o la moraleja de lo proyectado. A su vez también habrán juegos presenciales, acompañamiento y actividades en los cuales los alumnos con y sin discapacidad auditiva puedan evidenciar y sentir la igualdad y seguridad que les brinda la sociedad y la misma institución. Finalmente, este proyecto será supervisado y apoyado por el Estado, el cual mediante su acompañamiento y publicidad hará que más personas puedan llegar a nuestro proyecto Dilo Enseñas, para así formar poco a poco una sociedad cada vez más informada e inclusiva. Continuando con la exposición del proyecto Dilo Enseñas, como último ítem tenemos el prototipo del proyecto. Las personas con discapacidad auditiva poseen habilidades y aptitudes como cualquier otra persona. Sin embargo, a menudo enfrentan dificultades en su desarrollo personal, integración laboral e independencia económica. Esto se debe en parte a la falta de conocimiento sobre el lenguaje de señas y a la falta de oportunidades laborales inclusivas. Es por eso que nace Listening Up como núcleo del proyecto, como una solución integral para abordar estas barreras. Esta aplicación busca facilitar el aprendizaje del lenguaje de señas, permitiendo a las personas comunicarse de manera efectiva con la comunidad de discapacidad auditiva. Esta aplicación es bidireccional. Esto quiere decir que la aplicación consiste en facilitar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Ellos podrán grabar la voz y les saldrá un texto, y a las personas sin discapacidad auditiva podrán grabar las señas y de igual manera saldrá un texto. El comité de la Fundación Dilo Enseñas se encargará de ejecutarlo a corto plazo a través de enrolamientos con ingenieros de software. Además, complementaremos con el lanzamiento de una campaña social en redes sociales en la cual personas influyentes mostrarán gestos y señas básicas buscando fomentar la inclusión y el entendimiento de esta discapacidad. Nuestro objetivo es fomentar un ambiente inclusivo en Perú y más allá. Queremos crear oportunidades reales para que las personas con discapacidad auditiva puedan desarrollarse personal y profesionalmente, logrando así una mayor independencia económica y social. Juntos podemos construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Gracias por su atención y por unirse a nosotras en este importante viaje hacia la integración y la igualdad para todos.